El día que entendí que mi madre estaba dispuesta a cruzar cualquier límite, incluso usar mi propio cuerpo como moneda de cambio, no fue el día en que me gritó frente a todo el vecindario ni cuando me echó de casa en plena noche, fue el día en que, con total calma, me preguntó si estaría dispuesta a embarazarme para que ella pudiera quedarse con mi bebé. A veces me cuesta explicar cómo llegamos a ese punto sin que parezca exagerado, porque si lo cuento rápido suena absurdo, casi inventado. Pero la verdad es que nada de lo que hizo mi madre empezó de golpe. Fue una acumulación lenta, constante, como una gotera que no parece grave hasta que el techo se viene abajo. Desde afuera, nuestra vida parecía normal. Vivíamos en un barrio bonito, de esos donde todos los niños juegan juntos y los padres sonríen demasiado. Mi madre, con su pasado de modelo, encajaba perfectamente, al menos al principio. Nadie veía lo que pasaba puertas adentro. Recuerdo claramente una noche del 4 de julio. Todo el vecindario estaba reunido, había comida, risas, niños corriendo. Yo tenía 8 años y estaba feliz mostrando mi conejo a otros niños. Una de las madres me sugirió que lo metiera dentro por los fuegos artificiales. Fue un consejo normal, amable. Pero cuando regresé a casa, mi madre me recibió como si hubiera cometido una traición. Me agarró de los hombros con tanta fuerza que todavía puedo recordar la presión en la piel, y me interrogó una y otra vez, como si esperara que confesara algo oculto. Cuando no encontró nada, decidió que el problema no era lo que había pasado, sino que yo no la había defendido. Me obligó a sacar al conejo otra vez, solo para llevarle la contraria a la otra mujer. Yo no entendía nada, solo obedecía. Minutos después, estaba afuera gritando a todo el vecindario, insultando a otras madres, diciendo que le tenían envidia, que querían robarle a sus hijos. Yo estaba ahí, con 8 años, sosteniendo a un animal asustado, sintiendo como todo el mundo nos miraba distinto. Esa noche fue la primera vez que entendí que algo no estaba bien, aunque no supe ponerle nombre. Con el tiempo, ese tipo de escenas se volvieron normales. Los gritos, las acusaciones, las historias inventadas, todo era parte del día a día. Mi madre podía pasar de reírse conmigo a gritarme en segundos, sin razón clara. Decía que no gritaba, que solo alzaba la voz, mientras su cara se ponía roja y sus palabras salían como golpes. Aprendí a medir cada cosa que decía, cada gesto, cada silencio. Vivir con ella era como caminar sobre vidrio sin saber dónde iba a romperse. Pero lo peor no era solo su carácter. Era la forma en que manipulaba la realidad. Recuerdo cuando intentó enseñarme a mentirle a un policía. Me preparó durante 1 hora, repitiendo lo que tenía que decir, corrigiéndome si dudaba. En ese momento yo era una niña, y lo viví como si fuera un juego extraño, hasta que vi la cara del oficial y entendí que no lo era. Aún así, lo hice. Porque con ella, desobedecer nunca era una opción real. A medida que crecí, su control cambió de forma. Empezó a obsesionarse con mi apariencia, con cómo yo la representaba. Me hacía rellenar la camiseta siendo una niña para parecer más desarrollada, más como ella. Me hacía preguntas incómodas sobre chicos, sobre sexo, como si mi valor dependiera de eso. Cuando no cumplía con sus expectativas, se ofendía, como si la estuviera traicionando personalmente. Cuando empecé a cuestionarme mi orientación, las cosas empeoraron. Intenté decírselo con cuidado, buscando alguna señal de comprensión, pero lo único que encontré fue rechazo disfrazado de seguridad. Me dijo que si fuera gay, ella lo sabría. Que no me veía gay. Como si eso fuera algo visible, como si ella tuviera la última palabra sobre quién era yo. Dejé de hablar del tema, no porque dejara de sentirlo, sino porque entendí que no había espacio para eso en su mundo. Lo que sí había espacio era para cosas mucho más oscuras. Como cuando empezó a insinuar que yo debía ser más activa sexualmente. Como cuando me regaló preservativos antes siquiera de tener una relación. O como cuando, sin ningún tipo de vergüenza, empezó a competir conmigo de formas que todavía me cuesta procesar. Hubo una noche en la que mi novio me dijo que ella había salido desnuda frente a él. En ese momento no supe qué pensar. Dudé de él, dudé de ella, dudé de todo.
Pero ninguna de esas cosas me preparó para lo que vino después. Una tarde, estábamos hablando de su relación con su novio. Otra más de sus peleas constantes, de sus quejas sobre la falta de sexo, sobre lo injusta que era su vida. Yo la escuchaba como siempre, intentando no involucrarme demasiado. Entonces, de la nada, cambió el tono. Como si hubiera tenido una revelación. Dijo que tal vez lo que necesitaba era un bebé. No era la primera vez que mencionaba algo así, pero esta vez había algo distinto. Empezó a hablar de lo difícil que sería para ella tener otro hijo a su edad, de lo complicado que era adoptar con su historial. Yo asentía, pensando que solo estaba desahogándose. Hasta que me miró. Y sonrió. Me preguntó cuándo había sido mi última regla. Al principio pensé que estaba bromeando. Le dije que no estaba embarazada. Pero ella no se detuvo. Me dijo que podía estarlo. Que podría quedarme embarazada, a propósito. Que sería perfecto. Que ella se encargaría del bebé. Que yo no tendría que hacer nada. Recuerdo sentir un frío en el cuerpo, como si de repente el aire hubiera cambiado. Intenté reírme, restarle importancia, pero ella seguía hablando, cada vez más convencida. Dijo que incluso podría pagarme. Que sería algo bueno para la familia. Que ni siquiera tenía que decirle a mi novio. Ahí fue cuando entendí que no estaba bromeando. Intenté explicarle que no, que eso no era normal, que era una locura. Pero cuanto más hablaba, menos me escuchaba. Era como si ya hubiera decidido todo en su cabeza. Incluso empezó a sugerir formas de hacerlo, mencionando cosas que me hicieron sentir enferma. No era solo la idea, era la naturalidad con la que la planteaba. Lo más perturbador fue que no quedó ahí. Días después, su novio empezó a acercarse a mí de una forma extraña. Conversaciones incómodas, insinuaciones sobre lo bonito que sería tener un bebé en la casa. En ese momento no quise verlo, no quise creer que él también estaba involucrado, pero ahora, mirando hacia atrás, todo encaja demasiado bien. Nunca accedí. Nunca estuve cerca de hacerlo. Pero esa conversación cambió algo en mí. Porque entendí que, para mi madre, yo no era realmente una persona independiente. Era una extensión de ella. Algo que podía usar, moldear, intercambiar si le convenía. Después de eso, todo se volvió más claro y más insoportable al mismo tiempo. Las peleas, las mentiras, las situaciones extremas, como cuando mi hermano le disparó a mi novio con un arma de balinés y ella decidió que la víctima era su hijo. Como cuando me echó de casa en plena noche por no darle la razón. Como cuando inventó historias absurdas para la policía, intentando convertirnos en criminales. Eventualmente, me fui. No fue un momento heroico ni una gran decisión valiente. Fue más bien un desgaste. Un punto en el que quedarse dolía más que irse. Corté contacto. Durante años intenté no pensar en ella, no revivir nada. Hasta que un día me dijeron que había muerto. No lloré. Y eso fue lo que más me perturbó. No sentí alivio inmediato tampoco. Fue algo más confuso, como cerrar un libro que nunca tuvo sentido. Me entregaron una caja con sus cosas. Fotos, objetos sin valor, recuerdos que no eran realmente recuerdos. La dejé en la basura ese mismo día. No fue un acto de odio. Fue más bien, coherencia. Porque al final, lo que más me marcó de todo no fueron los gritos, ni las mentiras, ni siquiera esa conversación sobre el embarazo. Fue darme cuenta de algo mucho más simple y mucho más difícil de aceptar. Que hay personas que no deberían ser padres. Y que a veces, la única forma de sobrevivir es dejar de llamarla familia. No le conté a mi hermano lo de la foto de inmediato, y no fue por protegerlo, sino porque decirlo en voz alta lo volvía demasiado real. Mientras estaba guardada en el cajón, podía fingir que había alguna explicación absurda, alguna coincidencia imposible. Pero en el momento en que la sacara y alguien más la viera, ya no habría forma de negar que algo no estaba bien. Aún así, el silencio empezó a pesar más que el miedo. 2 noches después, cuando volvimos a tocar el tema de los sueños, decidí enseñársela.
No dije nada, solo la dejé sobre la mesa frente a él. Recuerdo perfectamente cómo su expresión cambió al verla. No fue sorpresa inmediata, fue algo más lento, como reconocimiento. Como si una parte de él ya supiera que algo así iba a aparecer en algún momento. Le dio la vuelta con cuidado, como si tocarla demasiado fuerte pudiera romper algo. Cuando leyó lo que estaba escrito atrás, no dijo nada por varios segundos. Luego levantó la mirada y preguntó algo que no tenía sentido en ese momento. ¿Tú escribiste esto? Negué con la cabeza, casi ofendida, pero en el fondo entendía por qué lo preguntaba. Porque la alternativa era mucho peor. Esa noche revisamos toda la casa. No de forma paranoica, no corriendo de un lado a otro, sino con una calma extraña, casi mecánica. Abrimos cajones, revisamos cajas, armarios, rincones donde nadie mira normalmente. Y fue entonces cuando encontramos algo más. En el fondo de un closet que casi no usábamos, había una bolsa vieja. No era nuestra. Estaba escondida detrás de unas mantas, como si alguien la hubiera puesto ahí con la intención de que no se encontrara fácilmente, pero tampoco demasiado bien oculta. Dentro había más fotos. Ninguna familiar. Ninguna que recordáramos haber visto antes. Todas eran de ella. En diferentes etapas de su vida, pero no eran fotos normales. En varias, aparecía sola en lugares que no reconocíamos. En otras, estaba con personas que no sabíamos quiénes eran. Pero lo más inquietante no era eso, era que algunas fotos eran recientes. Demasiado recientes. Había una donde parecía mayor, más desgastada, con una expresión que nunca le había visto. No era arrogante, no era dominante, era vacía. Y detrás de esa foto también había algo escrito. Pensaste que terminaría aquí. Mi hermano dejó caer la foto sobre la mesa como si quemaran. Me miró y por primera vez en mucho tiempo lo vi realmente asustado. No confundido, no molesto, asustado de verdad. Y eso me hizo darme cuenta de algo que no había querido aceptar hasta ese momento. Esto no era solo cosa mía. Intentamos reconstruir cómo esas cosas pudieron haber llegado a la casa. Revisamos cerraduras, ventanas, cualquier señal de que alguien hubiera entrado. Pero no había nada. Todo estaba exactamente como debería estar. Demasiado normal. Esa normalidad empezó a sentirse peor que cualquier evidencia. Los días siguientes fueron tensos. No pasó nada claramente extraño, pero tampoco nada se sentía bien. Era como vivir en un lugar que conoces perfectamente, pero que de repente tiene algo fuera de lugar que no logras identificar. Algo que no puedes señalar, pero que sabes que está ahí. Hasta que pasó lo de la llamada. Esta vez fui yo. Número desconocido. No suelo contestar, pero estaba esperando una respuesta importante, así que lo hice sin pensar demasiado. Al principio, nada. Solo silencio. Luego, esa misma respiración que mi hermano había descrito. Y después, mi nombre. No lo dijo como lo diría alguien más. No fue una voz clara, ni fuerte. Fue más bien como un susurro forzado, como si le costara formar las palabras. Pero no había duda. Era su voz. Colgué de inmediato. El corazón me latía tan fuerte que me costaba escuchar cualquier otra cosa. Revisé el número, intenté devolver la llamada, pero ya no existía. Literalmente no aparecía como un número válido. Cuando le conté a mi hermano, no pareció sorprendido. Solo se quedó en silencio y asintió, como si confirmara algo que ya sospechaba. Y entonces dijo algo que no había mencionado antes. Que el día que recibió su llamada, escuchó algo más al final. Un golpe. Como una puerta cerrándose desde dentro. Después de esa llamada, algo cambió. No fue inmediato, no fue algo que pudiera señalar con claridad, pero la sensación en la casa se volvió más densa. Como si el aire mismo estuviera cargado de algo que no podíamos ver, pero sí sentir. Empecé a notar que mi rutina ya no era realmente mía. Cosas pequeñas, como olvidar por qué había entrado a una habitación,
o encontrar objetos en lugares donde no recordaba haberlos dejado. Al principio lo atribuí al estrés, pero había momentos demasiado específicos para ignorarlos. Una mañana encontré mi celular desbloqueado sobre la mesa. No recordaba haberlo dejado así. Lo revisé por inercia, esperando no encontrar nada, pero había algo abierto. Una nota. No una aplicación que yo usara normalmente. Era de esas que vienen preinstaladas y que casi nadie toca. Y dentro, había una sola línea escrita. No me escuchabas antes tampoco. Sentí un vacío en el estómago que no sabría explicar. No era miedo inmediato, era algo más profundo. Como si una parte de mí reconociera ese tipo de manipulación, esa forma de hablar. No era solo el mensaje, era la intención detrás. Le mostré a mi hermano y esta vez no intentó racionalizarlo. No dijo que podía ser un error, ni que yo lo había escrito sin darme cuenta. Solo lo miró y luego me miró a mí. Esto ya no es normal, dijo. Y tenía razón. Esa misma noche decidimos hacer algo que habíamos evitado hasta ahora, volver a la casa donde crecimos. No la original, porque esa ya no era nuestra, sino el último lugar donde vivimos con ella antes de cortar contacto. El lugar donde todo se volvió demasiado caótico para ignorarlo. No sé por qué pensamos que ir ahí nos daría respuestas. Tal vez porque, en el fondo, sentíamos que todo esto estaba conectado a algo que dejamos sin cerrar. La casa estaba vacía. Abandonada, en realidad. Las ventanas sucias, el jardín descuidado, la pintura desgastada. Pero al entrar, no se sentía completamente deshabitada. Ese fue el primer error que cometimos, ignorar esa sensación. Recorrimos las habitaciones en silencio. Cada rincón tenía algo que recordar, algo que preferiría no haber recordado. Las discusiones, los gritos, las noches en las que no sabíamos qué versión de ella iba a aparecer. Pero lo peor no eran los recuerdos. Era lo que no recordábamos. En su antigua habitación, encontramos algo que ninguno de los dos esperaba. Un espejo grande, apoyado contra la pared. No recordábamos haberlo visto antes, pero eso no fue lo que nos detuvo. Fue lo que estaba escrito sobre él. No con marcador, no con pintura. Parecía rayado. Como si alguien hubiera usado algo afilado. Ahora sí me ves. Me acerqué sin pensar, casi en automático. Y por un segundo, solo vi mi reflejo. Normal. Igual que siempre. Pero cuando parpadeé, algo no encajó. No estaba sola. No era una figura clara, no era algo definido, pero había una sombra detrás de mí que no correspondía a nada en la habitación. Una forma que no debería estar ahí. Me giré de inmediato. No había nadie. Cuando volví a mirar el espejo, la sombra ya no estaba. Solo mi reflejo, pálido, con los ojos más abiertos de lo normal. Mi hermano me preguntó qué pasaba, pero no supe cómo explicarlo sin sonar completamente fuera de lugar. Así que mentí. Le dije que nada. Pero en el fondo sabía que eso era peor. Porque si algo había aprendido de toda mi vida con ella, es que lo más peligroso no era lo que hacía evidente. Era lo que lograba hacerte dudar de tu propia realidad. Y en ese momento entendí algo que no había querido aceptar hasta ahora. Tal vez esto no empezó con su muerte. Tal vez, nunca terminó. No recuerdo en qué momento exacto empecé a temblar mientras leía, pero sí recuerdo que no podía parar. Cada línea escrita por mi madre se sentía como una invasión directa a algo que ni siquiera sabía que me habían quitado. No era una carta emocional, ni una confesión. Era fría, calculada, casi clínica. Hablaba de oportunidades, de reconstruir dinámicas familiares, de asegurar vínculos permanentes. No usaba palabras como amor, ni cuidado, ni siquiera familia. Todo estaba reducido a objetivos, estrategias y resultados. En una de las hojas mencionaba directamente la idea de crear una dependencia irreversible. Al principio no entendía a qué se refería, pero mientras más avanzaba, más claro se volvía. Hablaba de tener un nuevo bebé como una forma de retener a su pareja, de asegurarse de que nadie pudiera abandonarla.
Pero lo que me dejó sin aire fue ver cómo esa idea evolucionaba en el papel. Ya no era solo un bebé, era una forma de control. Y ahí aparecía mi nombre. No lo decía de forma explícita como en aquella conversación que yo sí recordaba, pero estaba ahí, entre líneas. Referencias a la edad ideal, a la cercanía genética, a la facilidad de manejo emocional. Era como si hubiera estado diseñando ese plan durante mucho más tiempo del que yo creía. Mucho antes de que lo dijera en voz alta como si fuera una ocurrencia improvisada. Lo había pensado. Lo había analizado. Lo había escrito. Sentí náuseas. Había una última hoja en el sobre, doblada de forma diferente. La abrí con cuidado, casi con miedo de confirmar lo que ya sospechaba. Y ahí estaba. Una lista. No de cosas por hacer, sino de cosas que ya habían pasado. Fechas, lugares, pequeñas descripciones. Y en medio de todo eso, una fecha que coincidía exactamente con el día de la fotografía. Ahí entendí todo. No era que yo no recordara ese día porque fuera insignificante. No lo recordaba porque algo había pasado. Algo que mi mente decidió borrar, o que alguien se encargó de difuminar lo suficiente como para que nunca pudiera reconstruirlo completamente. Y lo peor no era no saber qué pasó exactamente, lo peor era saber que, de alguna forma, yo había estado ahí, completamente vulnerable, mientras alguien decidía cosas sobre mi vida como si yo fuera una pieza más. Me quedé sentada en el suelo durante horas, con todas esas hojas esparcidas a mi alrededor. No lloré. No grité. Solo me quedé en silencio, procesando algo que no tenía forma clara, pero sí un peso insoportable. Al día siguiente, hablé con mi hermano otra vez. Esta vez le mostré todo. No dijo nada durante varios minutos. Solo leía, volvía a leer, como si estuviera intentando encontrar algún error, alguna forma de negar lo evidente. Pero no la había. Cuando terminó, dejó las hojas sobre la mesa y dijo algo que, por alguna razón, me dolió más que todo lo demás. Siempre pensé que lo peor ya había pasado. Y es que eso era exactamente lo que sentíamos los dos. Que habíamos sobrevivido a lo peor. Que salir de su vida había sido el final de la historia. Pero no lo era. Porque lo que ella había hecho no se quedó en el pasado. No desapareció con su muerte. Seguía ahí, en nosotros. En los vacíos, en las dudas, en esa sensación constante de que algo no encaja del todo. Decidimos quemar todo. No como un acto simbólico bonito, ni como cierre emocional de película. Lo hicimos porque no queríamos que eso existiera. Porque no queríamos que nadie más encontrara esas hojas y las interpretara sin entender lo que realmente significaban. Porque, en el fondo, había cosas que simplemente no merecen ser conservadas. Mientras el papel se consumía, sentí algo extraño. No alivio, pero sí una especie de silencio interno que no había tenido en mucho tiempo. Como si, por primera vez, estuviera recuperando una parte de control que nunca había sido realmente mía. No voy a decir que todo terminó ahí. Todavía hay días en los que me despierto con esa misma sensación en el pecho. Todavía hay momentos en los que me pregunto qué más no recuerdo. Todavía hay cosas de mí que no entiendo del todo, reacciones, miedos, decisiones que parecen venir de un lugar más profundo del que puedo explicar. Pero hay algo que sí cambió. Dejé de intentar entenderla. Durante años, una parte de mí necesitaba encontrar lógica en lo que hacía. Quería creer que, de alguna forma retorcida, había una razón. Que tal vez todo venía de su propia historia, de sus propios traumas. Y puede que sea cierto. Pero ya no importa. Porque entenderla no cambia lo que hizo. Y lo que hizo, nos marcó de formas que probablemente vamos a seguir descubriendo con el tiempo. La última vez que pensé en ella de forma consciente, no fue con rabia ni con tristeza. Fue con una claridad incómoda. Me di cuenta de que toda su vida giró en torno a controlar, manipular y retener. Personas, situaciones, incluso recuerdos. Y al final, terminó sola. No porque el mundo fuera injusto con ella. No porque nadie la entendiera.
sino porque, tarde o temprano, todo lo que construyó se desmoronó por su propio peso. A veces la gente cree que el karma es algo dramático, inmediato, casi cinematográfico. Pero en su caso, fue mucho más simple. Se quedó sin nadie a quien controlar. Y quizá, para alguien como ella, eso era lo peor que podía pasar. Yo, en cambio, por primera vez en mucho tiempo, tengo algo que ella nunca pudo tener. Silencio. Y la libertad de decidir qué hacer con él. No volví a hablar de ese tema durante mucho tiempo. Ni con mi hermano, ni con nadie. Era como si ponerlo en palabras lo hiciera más real, más permanente. Y, en cierto modo, creo que ambos necesitábamos fingir que todo eso había quedado atrás, aunque supiéramos que no era del todo cierto. Con el paso de los meses, mi vida empezó a tomar una forma más estable. Conseguí trabajo, empecé a construir rutinas, incluso aprendí a disfrutar de cosas simples sin sentir culpa o miedo constante. Mi hermano también cambió. Se volvió más tranquilo, más consciente, como si por fin estuviera viviendo sin esa presión invisible encima. No hablábamos de nuestra madre, pero su ausencia se sentía distinta. Ya no era un vacío incómodo, era espacio. Y aún así, de vez en cuando, algo regresaba. Un pensamiento. Una duda. Un recuerdo incompleto. A veces me sorprendía intentando reconstruir ese día de la fotografía, como si mi mente estuviera obsesionada con llenar ese vacío. Pero siempre terminaba en lo mismo, fragmentos sueltos que no encajaban. Una sensación de haber estado ahí, y al mismo tiempo no. Hasta que un día entendí algo que, curiosamente, me dio más paz que cualquier respuesta. No necesito saberlo todo. Hay cosas que pasaron que probablemente nunca voy a poder reconstruir por completo. Y seguir intentando hacerlo solo me arrastra de nuevo a un lugar del que ya salí. Porque, al final, lo más importante no es lo que me hicieron, sino lo que decidí hacer después. Decidí irme. Decidí no convertirme en ella. Decidí romper un ciclo que, honestamente, parecía inevitable. Y eso es lo único que realmente importa. Hoy, cuando miro hacia atrás, no lo hago con nostalgia ni con rabia. Lo hago con una claridad incómoda, pero necesaria. Entiendo que crecí en un entorno que distorsionaba la realidad, que normalizaba lo inaceptable y que convertía el amor en una herramienta de control. Pero también entiendo que salir de ahí no fue suerte, fue una decisión constante, difícil, muchas veces, solitaria. Mi madre pasó toda su vida intentando construir una realidad donde siempre tuviera el control. Yo pasé años intentando escapar de ella. Y al final, ambas lo conseguimos. Solo que el resultado no fue el mismo. Porque mientras ella terminó encerrada en las consecuencias de todo lo que hizo, yo terminé con algo mucho más simple, pero mucho más valioso. La capacidad de elegir. Y si hay algo que aprendí de toda esta historia, es que no importa de dónde vienes, ni lo que te hicieron creer sobre ti durante años, siempre hay un punto en el que puedes decidir quién quieres ser realmente. Aunque nadie te haya enseñado cómo hacerlo. Aunque tengas que aprenderlo solo. Aunque duela. Si llegaste hasta aquí, quiero hacerte una pregunta muy simple, pero muy honesta. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? ¿Crees que hay cosas que nunca deberían perdonarse, o todo depende del contexto? Te leo en los comentarios, porque de verdad me interesa saber tu opinión. Y si esta historia te hizo sentir algo, aunque sea incomodidad, suscríbete. Porque hay muchas historias allá afuera que parecen irreales, hasta que alguien se atreve a contarlas.